Hacemos que sean parte de la fiesta que reúne a lectores, autores, libros y literatura. Esta tarde tenemos el placer de estar acompañados por Benito Taibo, escritor de palabra joven que con sus textos sabe trazar rutas para llevar al lector al encuentro consigo mismo. El hombre que, a través de la escritura, descubrió la forma de ser feliz y ser querido. El poeta que con sus palabras construye ladrillos para ser y hacer ciudadanía. El hombre de espíritu joven y diálogo ágil, con el que se puede conversar de libros, como si fueran secretos de nuestra identidad y nuestra propia historia. Gracias, Benito, por estar hoy con nosotros y compartir corazonadas. Nos acompaña también Mayra Karina Ruiz Zavala, de Uriangato, Guanajuato. Hace más de 2 años comenzó con su canal de YouTube Berry Books, donde habla principalmente de libros, a su vez que tiene un videoblog Viviendo Mundos. Les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a la FENAL, que tiene el gusto de presentar nuevamente a este gran autor que es Benito Taibo, el que nos ha enseñado que leer es resistir. Benito Taibo, que también es Sebastián, que también es Julián, que también es Isabel, que también es el tío Paco, que es todas las historias y todos los personajes que ha escrito, y que también es Ana Frank, es Peter Pan y es todas las historias que ha leído. Es un periodista, poeta y novelista, y obviamente promotor de la lectura, considerado por el Instituto de Desarrollo Profesional para Libreros como uno de los escritores más activos en la promoción de la lectura. Inició como poeta joven con 7 primeros poemas en 1976, Vivos y Suicidas en 1978, Recetas para el Desastre, 1987, y de la Función Social de los Gitanas en el 2002. Para continuar como novelista con Polvo en el 2010, Persona Normal en el 2011, Querido Escorpión en el 2013, Desde mi muro en el 2014, junto con Francisco Martín Moreno y Alejandro Rosas y Eugenio Aguirre escribió Los Conspiradores y las Vergüenzas de México en el 2014, Cómplices en el 2015, Corazonadas en el 2016 y Por una rosa, que escribió junto a Javier Ruescas y Laura Gallego en el 2017. Muchos libros. Para los que hayan leído a Benito Taibo, saben que es un autor que sabe escribir sobre el acto de leer, el amor hacia la lectura. En esta vez vamos a presentar a Corazonadas, que es una continuación, es otra versión de un personaje que todos queremos, que todos amamos, que todos quisiéramos un tío así, que es el tío Paco, y que creo, y no soy la única, que para nosotros nuestro tío Paco es Benito Taibo, que a lo mejor no lo tenemos todos los días, pero que cada vez que leemos podemos aprender de la lectura y podemos aprender de muchos de estos personajes y de autores y de 1000 historias en las que vamos complementando día a día. No hay nadie mejor que hablar de su libro que como el mismo autor. Cómo fue que él se inspiró y cómo fue que él sacó otra versión de un personaje tan querido. ¿Alguien de aquí ha leído a Benito Taibo? ¿Quién ha leído ya Corazonadas? ¿Quién quisiera un tío Paco? Vamos a darle un tiempo para que... Está más nervioso que yo, creo. Gracias, Cari. Perdón, es la primera vez que me ahogo en público. Entonces no sé cómo hacerlo para que no se vea tan mal.
Gracias, Cari. Cari es booktuber. Le agradezco inmensamente esta presentación y agradezco enormemente a todos ustedes estar aquí esta mañana en la FENAL, la Feria Nacional del Libro de León. Es para mí un inmenso privilegio siempre venir al Bajío, perdón, a estar con todos ustedes. No sé por dónde empezar. ¿Qué es Corazonadas? Les voy a decir de dónde salió. Ya, ahí va. ¿De dónde salió Corazonadas? Un día estaba en mi casa y fui a comprar arroz a la esquina y de repente chocó un coche contra otro, que venían uno subiendo y uno dando la vuelta a la derecha. Y me quedé un rato a ver qué estaba pasando, y en el rato que estuve ahí junto al choque oí como 11 versiones del accidente. La señora tuvo la culpa, no. El señor tuvo la culpa, no. Se pasó un gato en ese momento y tuvo la culpa, no. En ese momento, etcétera, etcétera. 11 versiones distintas de cómo había sido ese accidente. Y yo me quedé pensando que sin duda toda historia tiene más de una versión. Y que era el momento, después de 6 años de haber aparecido Persona Normal, que era el momento de contar la versión del tío Paco. ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno de ellos, porque alguien dijo, claro, aprovechó el éxito de Persona Normal y por eso salió inmediatamente Corazonadas. Pues no, pasaron 6 años, nunca pensé en revivirlo. Y este choque me dio la oportunidad de hacerlo. Revivir estas historias contadas de la perspectiva de este tío. ¿Y por qué lo hice? Lo hice sobre todo para que no se quedara solo en una versión, para que no fuera la versión un poco fantasiosa, a lo mejor un poco dulce, edulcorada, de Sebastián contando su relación con el tío. Corazonadas, para los que no lo hayan leído, les voy a decir que empieza con el tío Paco diciendo: yo no quería tener hijos, así, de plano. ¿Qué significa esto? Significa una toma de postura. Es un cuaderno de notas, es un cuaderno de viaje, en el cual el tío va contando de la relación difícil con un hijo que le aparece de la nada, que ya tiene 12 años y que él no lo ha educado. Quiero decir que no ha vivido con él, y por lo tanto son dos seres completamente ajenos que se empiezan a encontrar gracias a la maravilla, el embrujo, la enorme cauda emocional que contiene la literatura. Me parecía justo darle la palabra al tío para que contara su parte de la historia. Y bueno, creo que ha funcionado en el sentido de que yo me quedo mucho más tranquilo sabiendo que ya hay 2 versiones de las miles de versiones que puede haber a partir de la lectura del libro. Cada vez que alguien abre un libro, el libro empieza a vivir, y empieza a vivir de una manera diferente. No hay una lectura igual. Podemos leer todos el mismo libro y tener y tener tantas versiones como los ojos se hayan posado sobre el libro, y podemos diferir completamente de la versión de la compañera a mi versión de lo que leímos, porque leemos de maneras distintas, porque nuestra manera de convertirnos en lectores es completamente distinta, y porque entendemos de maneras distintas. Entonces, bueno, de eso se trató este ejercicio, estas corazonadas, que es una brújula, un mapa, un cuaderno de notas de la vida del tío Paco, contando solamente algunas historias de amor en su relación con el sobrino, con Sebastián. ¿Sirve eso? Sí. ¿Quieres preguntar algo más? A ver, pregunta algo en lo que yo bebo. Creo que en este libro, como dice don Benito, el señor Benito. Como dice Benito, hay muchas versiones, y en Persona Normal podemos encontrar cómo es que el tío Paco le enseña a Sebastián el amor a la lectura. Y en este libro, como su nombre lo dice también, nos habla sobre el amor en general, el amor a los amigos, el amor a la vida, el amor a la familia. Entonces también, como él lo reconoce, es el amor
de otra manera y también él enseña otras cosas. Él enseña ahora a amar y a tener un hijo, y a cómo es esta dinámica entre padre e hijo, entre cómplices, al tener un amigo más cercano, y cómo va cambiando y cómo va generando todo esto. Ahora yo te pregunto, Benito, ¿por qué escribir sobre lectores? ¿Por qué escribir sobre la lectura? Es una gran pregunta, porque es lo que más me gusta en la vida. Yo tenía 13 años cuando, después de una hepatitis, me volví lector. Estuve a punto de no serlo porque me habían obligado a leer. Y había leído a Homero, había leído al señor Anónimo, que había escrito de Miocid, había leído un montón de cosas por obligación, y de repente, gracias a esta hepatitis, empecé a leer por placer. Y a los... Gracias, querida. Hay un médico en la sala. Y entonces, después de convertirme en lector, tengo esa acta de nacimiento dentro de mi cabeza que así lo dice. Benito Taibo nació para la lectura en el mes de febrero de 1972. Al año siguiente, ya siendo un lector, un principio de lector, yo sigo siendo un principio de lector, es lo único que soy, porque cada vez que miro a mi alrededor veo los libros que no he leído y me da una sensación horrible, porque sé que no voy a tener tiempo de vida para leer todo lo que quisiera leer. Y yo creo que es la única angustia que tengo, saber que hay más libros que estrellas y que no tengo tiempo para leerlos todos. Eso es angustiantísimo. A los 13 años llegué con mi padre y le dije, ya sé qué quiero ser en la vida. Y me dijo, ¿qué? Quiero ser lector. Y mi padre, que era un tipo muy inteligente, me miró de arriba abajo y dijo, de eso no se puede vivir. Y dije, ¡chin! Me fui a mi cuarto y volví a los 10 minutos y dije, ok, si no puedo ser lector, quiero ser escritor. Y mi padre me miró de arriba abajo y me dijo, de eso tampoco se puede vivir. Y sin embargo es lo único que he sido. Soy un lector que un día se atrevió a dar el salto al vacío y escribir, pero lo que soy es un lector exactamente igual que todos ustedes. No soy más que ninguno de ustedes, solo soy un lector que un día decidió escribir. Por eso cada vez que suceden estas cosas, que no es un gordito tirano, un viejito gordito, que algunas veces me toman fotos y yo digo, me estás confundiendo con el doctor Simi. Y dice, no, usted es Benito Taibo. Y yo, no, yo soy el doctor Simi. Lo que hacemos aquí, mirándonos a los ojos, es una vez más levantar la bandera de la democrática república de los lectores, donde todos somos exactamente iguales, donde no hay nadie que sea diferente. Y a pesar de que al otro no le guste lo que yo leo, porque cada lector se crea a sí mismo y tiene personalidad propia y construcción de carácter propia a partir de las lecturas que hace, nos reconocemos como iguales. Y esa es la parte más importante. ¿Por qué hacer dos enormes elogios? Que no son dos, son muchos. Todo lo que escribo tiene que ver con el elogio al libro, de la lectura, porque estoy convencido que el libro transforma, que el libro cambia, que el libro leer es resistir, que el libro está ahí como tabla para el naufragio. En estos oscuros y terribles tiempos, leer es la manera en que podemos todos de crear conciencia de nuestro alrededor y, sobre todo, de crear conciencia de que podemos cambiar el alrededor, que somos capaces de transformar nuestro entorno, que las sociedades democráticas se fundan a partir de la creación de personajes independientes, críticos, autocríticos, que saben que el entorno es susceptible de ser cambiado. Por lo tanto, los lectores son imprescindibles para cambiar al país y para cambiar al mundo, sin lugar a dudas. Por eso insisto una y otra vez en la lectura como herramienta para transformación de la sociedad. Coño, estoy ciego, no puedo. Probando, sí. En este caso, si estuviera aquí el presidente de la República, que no ha leído ningún libro, hubiera dicho, ya sé que no aplauden. Yo, en cambio, al presidente de la República recuerdo todos los libros que he leído. Los tengo dentro de mi cabeza. Me han construido, han hecho de mí ser quien soy.
Y esos libros han llegado a mis manos de maneras variadas, curiosas, distintas, muchas veces como un latido, como una sospecha, como un atisbo en el aire. Otras veces, gracias a ángeles laicos que se acercan a mí y me dicen: oye, ¿no has leído esta maravilla? Se llama Las amarras terrestres. Es un poeta sonorense llamado Abigail Bojorquez, uno de los grandes poetas de nuestro tiempo, que no es tan conocido como debería y que deberíamos tener un monumento a su memoria en algún sitio. Quitar a todos los bustos y calles de políticos, ladrones y presidentes y poner bustos y nombres de poetas a nuestras calles, de escritores. Que la vía López Portillo se llame la vía José Emilio Pacheco. Yo transitaría por ella con mucha más alegría que de lo que lo hago ahora, sin lugar a dudas. Un pueblo que no reconoce a sus escritores, a sus creadores de identidad, es un pueblo que está condenado al fracaso, sin lugar a duda. Y yo estoy muy sorprendido y lo agradezco y lo digo de verdad. Hay gente que dice que en México no se lee, y yo estoy convencido de lo contrario. La encuesta es tramposa. La encuesta no está tomando en cuenta un montón de factores. Se lee mucho más de lo que dice la encuesta. Además, no tenemos que compararnos con nadie. A cada rato nos quieren comparar con Finlandia, ¿no? Y nos dicen: es que en Finlandia se leen 25 libros por año. Sí, pero en Finlandia hay 6 meses de oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué? Y la tele finlandesa es pinchísima, ¿no? Entonces, y la tasa de natalidad es la más baja de Europa. Por lo tanto, no están haciendo lo que deben estar haciendo, aparte de leer. Ahí se los dejo también. Tenemos que compararnos tan solo con nosotros mismos. Para que este país prospere, primero necesita un proceso de fondo de justicia social, de abatir la brecha económica entre ricos y pobres, de hacer que todos tengamos acceso a vivienda, luz, agua, servicios, seguridad, antes de pretender tener un país de lectores. Por eso a mí no me preocupa. Caray, me está saliendo a toda madre el discurso, pero por eso no me preocupa la creación de lectores, porque yo sé que están ahí y que todos los días están creciendo. Puedo decir con enorme orgullo que de unos 5 años a la fecha, el índice de lectores en México ha crecido exponencialmente. Y voy más lejos. Son mujeres en proporción de 7 a 10. En 10 son 7 mujeres de entre 14 y 18 años. Aquí están, ustedes las pueden ver. ¿Cuántas de ustedes tienen entre 14 y 18 años? Por favor, levanten la mano. Son un montón. Bueno, hasta 20. Levanta la mano, hija. Pero bueno, son esas mujeres que sin entrar en los territorios de los derechos de género, etcétera, tal vez sean madres y criarán a sus hijos con la lógica del fomento a la lectura. Madres lectoras generarán hijos lectores, estoy seguro de ello. Y esto llena de enorme esperanza. Tú eres una madre lectora que creó una hija lectora. Ahí está una madre lectora con 2 hijas lectoras. Qué chido. Y alumnos que también son tus hijos por interpósita persona. Bienvenidos. Esto me llena de absoluta esperanza y confianza en el futuro. Tendremos que cambiar al mundo y ustedes están empezando a cambiarlo a partir de... Tú estás empezando a cambiar el mundo, está chidísimo. ¿Cuántos años tienes? ¿9? Va, wow. ¿Cuál es el proceso de transformación y lo que conlleva? Es algo que solo sucede, en el terreno del arte solo sucede en la literatura, y se llama otredad. La otredad es la posibilidad de mirarse a uno mismo a través del reflejo de la mirada de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, a partir de la visión de los demás, te miras a ti mismo en ese reflejo y descubres que todos somos iguales, y que somos mucho más iguales de lo que parece, a pesar de las apariencias o a pesar de lo que digan los demás. Y esto hace que aquellos que muchos dicen que son enemigos son solamente un reflejo de nosotros mismos.
Los musulmanes no son nuestros enemigos, son gente con otra cultura, pero y a pesar de eso son tan humanos como nosotros mismos, tienen las mismas sueños, las mismas, los mismos deseos, las mismas posibilidades que tenemos nosotros, o los homosexuales, y así, que no son otros, somos nosotros, y esa es la parte importante. La lectura hace eso, abre cabezas, crea conciencia, es piedra angular fundamental de la creación de sociedad y de civilización. Hace personas, y hacer personas es la cosa más chida que se puede hacer en el mundo. Como dice Benito, la lectura cambia y para eso estoy ejemplo yo. No llevo mucho siendo lectora ya como hábito, hasta hace como 3 años. Y el tener el honor de estar aquí es en verdad un sueño que ni siquiera había planteado jamás. O sea, yo pensaba presentar un libro, pero nunca a Benito Taibo, que es uno de mis autores favoritos, aunque pareciera que nada más es por quedar bien, pero en verdad es uno de mis autores favoritos. Y a mí me gusta leer a Benito Taibo por pausas, porque creo que todos sus relatos se tienen que saborear y no es como leer rápido en un día, en 2 días, sino realmente leerlo y pensar qué es lo que nos estás diciendo, porque dices, la lectura es importante y es muy cierto. Muchas veces pensamos que la lectura nada más es un acto pues aburrido, simplemente de abrir algo y meterte en la historia, pero no. Como bien dice en una frase, los libros son espejo y nos reflejamos a nosotros mismos y aprendemos día a día sobre los libros. Y Corazonadas es eso, como Sebastián y como incluso el tío Paco van aprendiendo poco a poco de los libros. Y yo tengo una pregunta, ¿por qué ese título? ¿Por qué Corazonadas? Gran pregunta. Porque la vida es una corazonada, porque estoy convencido que hay que apelar a nuestros instintos, porque cuando todos te dicen, mira, ves a esos 2 güeyes que están allí en la esquina, seguramente son 2 ladrones. Y yo creo que mi corazonada me dice, no, son 2 obreros que acaban de salir de la construcción y son exactamente iguales que yo, y paso por el medio y les digo buenas tardes. Apelar al sentido común, que es el menos común de los sentidos, a creer en todo eso que crees y llevarlo a cabo a pies juntillas. Quiero decirles un secreto, porque se han quejado conmigo un montón de jóvenes para decirme, ¿por qué son tan cortos tus libros? Y se los voy a decir. El motivo principal del tamaño de mis textos tiene que ver con el acceso a los libros. Yo estoy convencido de que la parte fundamental para el fomento a la lectura tiene que ver con la accesibilidad, el que los libros estén al alcance de las personas. Y al alcance no quiere decir que estén solo a la mano, sino que puedan ser comprados. Y por eso los hago cortos, porque si le meto 50 páginas más, el precio sube en 50%. Entonces, hacer libros que cuesten menos de 150 pesos es algo que me puse en la cabeza desde el principio, y no es por flojera, pues. O sea, podría haber escrito mucho más largo, pero no quiero que nadie gaste mucho más que lo que deberían costar, porque además estoy también convencido que los libros, ya me voy a meter aquí en una bronca, pero bueno, que los libros pueden ser mucho más baratos de lo que son, y que la ley del libro tiene que cambiar para que en las ferias, por ejemplo, se puedan otorgar descuentos. Es absolutamente ilógico que no haya descuentos en las ferias de libro. Son las editoriales quienes presentan y no tienen un intermediario entre los lectores y ellos. Por lo tanto, podrían costar 40%, que me oigan en mi editorial. Ya me saludaron. Esa es la manera de fomentar la lectura, hacer que los libros sean accesibles para todos, que tengamos todos la posibilidad de comprarlo, llevarlo a casa. Y si no, y esta es otra de las cosas con las cuales se demuestra que se lee más que nunca, es algo llamado, en término gringo horrible, se llama pass along, que es el pase.
Un libro en México es leído por más de 5 personas, 5 lectores distintos. O sea que si todas las encuestas de lectura que hay las multiplicamos por 5, estaremos leyendo más que en Finlandia y seguiremos teniendo niños. Yo soy un lector, insisto, una vez más, no soy más que un lector que escribe, pues. Y alguien me decía, ¿qué se necesita para ser un escritor? Un chavo, hace rato. Y le dije, tener nalgas resistentes. Pasas un montón de horas frente a la máquina de escribir, o el papel, o como escribas. Muchas horas. José Emilio Pacheco, que yo creo que es uno de los grandes ejemplos que tenemos en este país, que es un sabio que se atrevió a compartir lo que sabía con todos. Si ustedes tienen la oportunidad acaba de salir hace muy poquito la columna que escribió durante muchísimos años llamada Inventario, salió en 3 tomos espectaculares, y ahí se demuestra lo que mejor sabía hacer José Emilio, que era transmitir el conocimiento de la manera más inteligente, amable y chida del mundo. ¿Por qué llegué ahí? No sé. ¿Eh? Inventario. ¿Pues qué? Inventario. Sí, no, pero ¿cómo llegué a Inventario? Es que iba a decir algo antes y se me... José Emilio Pacheco. Libros baratos, José Emilio Pacheco. Está bien. Entre todos sabemos todo, de eso se trata. Eso es la cultura. La cultura es eso que sirve para hacernos todos los días más preguntas y no tener respuestas, sino para cada vez hacer preguntas más complejas y más chidas. ¿A qué iba? Iba a eso, a la posibilidad de tener libros accesibles para todos, al compartir el libro, al no guardárselo, al dejar de verlo como un objeto de veneración. Yo me asusto mucho cuando se sigue mirando al libro como con esta veneración casi cristiana de ponerlo en un capelo y no tocarlo. Yo recuerdo en mi escuela cuando Pepe, le subiste la falda a Lorena, vete a la biblioteca, y allí iba el güey todo cabizbajo a echarse 1 hora dentro de la biblioteca, aburridísimo y sacadísimo de onda porque nadie le dijo que alrededor suyo estaba el universo, porque el libro se había convertido en un sinónimo de eso que servía solo para aprender y no para aprehender con una H, que quiere decir capturar, hacerlo tuyo, meterte dentro del libro y ser quien quiera ser sin dejar de ser tú mismo. El libro tiene que estar lleno de marquitas, de manchas de mole, de hendiduras. No hay que tenerle nada de respeto, porque un libro solo vive a partir, perdón por tirar tu libro. Ya se desmadró, se le salió un personaje. No le pasa nada. El libro solo vive a partir del instante en que es abierto y leído. Mientras tanto, mientras no, es solamente un objeto inerte, que no sirve para nada hasta que unos ojos se posan en él y lo convierten en un objeto de cambio, de uso. Tenemos un montón de derechos. Tenemos derecho a la imaginación, a los sueños, a la fantasía, al asombro, a lo extraordinario. Pero también, como lectores, tenemos derecho a no leer. Y esto que digo luego se asustan un montón los maestros. Pero, ojo, porque ese es un derecho que tiene trampa, como todos los derechos. Para adquirir los derechos tienes que luchar por ellos. Por lo tanto, para no leer, primero tienes que ser un lector. O sea, no puedes decir, apelo a mi derecho a no leer para hacer huevas y no leer nunca. Para tener el derecho a no leer, primero tienes que ser un lector. Tienes derecho a empezar los libros por el final. Tienes derecho a saltarte páginas. Tienes derecho a hacer lo que quieras. Absolutamente. Y los jóvenes, y aquí está la parte más importante, porque a cada rato aparecen los académicos, las guías morales de la sociedad, según ellos, en que dicen, estos chicos están leyendo por moda. Y yo les contesto lo que siempre les contesto. Y no se leyó por moda a Jean-Paul Sartre en los cafés de París en los años 60, sí se leyó por moda. Y no se leyó a Víctor Hugo por moda en el siglo XIX cuando sacaba sus folletones
en la République, sí se leyó por moda. Y no se leyó a Susan Sontag por moda, sí se leyó por moda. Lo que hay que es a los demás, porque no solo se lee el libro, se leen las intenciones, las caras, la forma de vivir el mundo. Se puede leer exactamente igual que un libro. Ya me curé, ¿vieron? Tiene un rollo interminable. De eso se trata. No vengo aquí a vender libros, yo no soy vendedor de libros, no vengo a promocionar un libro, vengo a decir una vez más que en el libro está la construcción de sociedad necesaria para la transformación de todos y para la transformación como personas. La educación sentimental es tan importante como la educación formal y esa es mi llamada. No, ¿por qué hice persona normal y luego hice todo lo que hago? Porque estoy convencido de que un día encontré el mapa de la Isla del Tesoro, que era los libros como transformadores de personas, y no me atrevo y sería incapaz de quedarme callado. Me urge contarlo. Oye, ¿no has leído A? ¿No has visto a ese? Porque si a mí hizo conmigo lo que hizo, estoy convencido que puede hacerlo con cualquiera. Yo tengo una pregunta, que es ¿de dónde salió la inspiración para el personaje de Tío Paco? Porque como lo mencioné, para muchos podrías tú representar al Tío Paco y también pues se sabe que su padre se llamó Paco, entonces también es como que y su hermano también se llamó Paco, entonces ¿de dónde sale este conjunto? ¿Por qué el Tío Paco? ¿Por qué en otro nombre? ¿O por qué también cómo fue la creación de este personaje? El Tío Paco es una mezcla de mi padre, de mi tío Ignacio y de mi propio hermano Paco, que son los que me acercaron esos libros que cambiaron mi vida cuando yo era un niño y un adolescente. Mi padre fue el que me acercó a Holmes, a Mark Twain, a todas las novelas aparentemente juveniles que había a nuestro alrededor cuando yo era un adolescente. Porque además estoy convencido de eso, no existe la literatura de género, o sea, no existe la literatura juvenil, no existe la literatura para mujeres, existe la literatura que puede ser leída por todos sin distinción de sexo, edad o forma de mirar. Estoy convencido de ello. Ni Julio Verne escribió para los jóvenes, escribía ante el asombro de la ciencia que iba creciendo en el siglo XIX y que iba transformando al mundo para sus pares, y Emilio Salgari escribió sobre la parte ignota, desconocida de ese mundo, que a pesar de que todos los días avanzaba y se revolucionaba, seguía teniendo un montón de lugares que eran desconocidos para nosotros, pero hablaba con sus pares. ¿Qué me preguntaste? El Tío Paco. Mi tío, abuelo, mi padre y mi hermano me dotaron de libros que generaron en mí educación sentimental, y por eso se llama el Tío Paco. Además era un nombre cortito, por llamar el tío Artemio era largo, entonces Paco era corto y era chido. Tiene pedazos de esos tres personajes y tiene también pedazos de mí mismo. Yo intento con mis sobrinos pequeños ser un poco como ese personaje que ahí cuento y reflejo, y hago cosas que no debería hacer porque luego me pongo unos madrazos horribles por intentar ser como el tío, ¿no? Hace unos 2 semanas estábamos en una laguna. Tengo un sobrino de 4 años y dijo, yo quiero esquiar. Y yo dije, ay. Y se puso y esquió, y se levantó y esquió, literal. Y yo dije, este tío va a esquiar. Y mi mujer, que es mi centro, mi faro, mi pulso, mi atadura terrestre, me dijo, te vas a poner un madrazo. Y yo dije, claro que no, yo soy bien incierto. Hice así y me puse un golpe que tengo morado de aquí a acá desde ese día. Pero los sobrinos dijeron, el tío esquió, aunque no haya esquiado. No sé si me explico.
Y esto me hace a sus ojos ser un cómplice, y no un viejito que se sienta bajo la sombrita a verlos mientras ellos suspiran. Pues me atrevo, y me pongo un abrazo horrible. ¿Sí? No, bueno. ¿Quién tú quieres saber algo? ¿Le prestamos un micrófono? ¿Tenemos un micrófono? ¿Sí? ¿A ella? ¡Corre, corre, corre, corre! Hola Benito, ¿qué pregunta? Más quiero comentarte algo. Yo te conocí por mi hermana de 16 años. Ella pidió de regalo Persona Normal hace 2 años para Navidad o Año Nuevo, algo así. Y se lo regalaron. Entonces lo leyó y mi hermana era muy tímida, muy insegura. Tiene notitas por todas las hojas del libro. Entonces, después de que ella leyó tu libro, se hizo segura de sí misma. Nosotras en enero perdimos a mi papá, el 22 de enero. Este libro, Persona Normal, Corazonadas, Cómplices y los que hemos ya leído, porque ella nos ha pedido a todos en la casa, nos ha ayudado, no sabes en qué manera, para sobrellevar la pérdida de mi papá. Y pues, de verdad, te agradecemos infinitamente porque a lo mejor hay muchas personas aquí que viven la misma situación. Y pues nada, yo te agradezco de verdad por compartir esto con toda la gente. Con el amor, que tiene que ver con esas cosas elementales que nos hacen seres humanos. Yo te agradezco enormemente tus palabras, pero me da enorme pudor y me pongo muy nervioso cuando pasan estas cosas, porque a mi vez yo le debo a montones de autores que hicieron por mí lo que han hecho. Entonces, bueno, por interpósita persona, yo le doy las gracias a todos esos autores de tu parte. ¿Alguien más? Llena de que tímidamente levantó la mano. Le pasaron el micrófono y él hizo. Dijo, hola, soy José Pérez, soy desempleado y nunca había hablado por un micrófono. Gracias. Me parece uno de los actos más bellos de creación de personalidad. Al oírse a sí mismo en esas bocinas y al oír a los demás como una suerte de reflejo, encontró sustancia, encontró a lo mejor motivos para seguir adelante. Creo que es bien, bien bello. Esto que estoy diciendo es solamente una suerte de malabarismo para decir que yo creo que la única gran virtud que tiene el tío Paco es decir lo que piensa, y la otra gran virtud es que casi todo lo que dice lo refiere hacia los libros. O sea, Sebastián constantemente le está preguntando cosas y él dice, yo te podría contestar, pero los poetas de la generación del 27 lo harían mucho mejor que yo, así que y le receta un poema. ¿Me explico? O lo lleva hacia alguna lectura, porque si nos ponemos a pensarlo en términos estrictos, está todo escrito, todo está escrito, solamente varía la forma en que se cuentan las historias, ¿no? Y yo creo que esa es la parte básica y fundamental. Dice lo que piensa y siempre tiene a un libro amigo, cómplice como referencia. De nada. Por acá, una más y ya. Me están ya diciendo tú. Eres la última, así que... Tiene que ser buena. ¿Eh? Tiene que ser buena. Pues. ¿Cómo te llamas? Oliver. A ver, Oliver. Ahí va. En tus libros se nota mucho la implementación de poesía. Creo yo que es el reflejo del autor tratar de integrar esa parte. ¿Por qué insistes en la poesía, además, el énfasis en la poesía en tus libros, y por qué este énfasis de en cada libro
poner siempre algo de poesía y lo hermoso de la poesía. Buena pregunta. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido que la poesía es una suerte de bálsamo para las heridas, porque la poesía es el perfume de las palabras, porque en la poesía se encuentra todo condensado, todos los enormes sentimientos, pensamientos e ideas del mundo en muy pocas palabras, porque es la síntesis de la belleza del mundo, porque gracias a ella nos vemos reflejados y descubrimos, como decía el poeta Luis Ríos, ¿no?, que no podemos vivir como si la belleza no existiera, porque la poesía significa belleza, pero también significa gritos, y gritos de auxilio o de desesperación o de celos o de las pasiones humanas están contenidas en la poesía. Y te voy a dar la mejor de todas las respuestas, porque la poesía sirve también para algo importantísimo en tu creación de personalidad, que es, y lo descubrí a los 14 años, y cuento muy rápidamente la anécdota. En mi escuela solo se jugaba básquetbol, porque no había más espacio para otra cosa. Y todas las chicas estaban enamoradas de los basquetbolistas, y babeaban por los basquetbolistas. Y nosotros babeábamos por las que babeaban por los basquetbolistas. Y entonces era un babeadero horrible, pero las chicas no nos pelaban a nosotros. Nosotros éramos unos freaks, ñoños, raros, esos güeyes extraños que leían. Y un día, un buen día, querida, me senté junto a Gaby, que era la más guapa del salón, que estaba viendo el partido de básquet. Y al oído le dije: ven, mi amor, a la tarde de la nieve y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque no estés, mi solo pensamiento es más contigo el viento que va y viene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy. Y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me verías. Rafael Alberti, uno de los grandes poetas de la generación del 27. Y ella me miró como nunca me había mirado. Se dio cuenta que existía yo por interpósita persona gracias al embrujo de las palabras de Alberti. Y que descubrí una antropofanía, que es las epifanías de los que no creemos en dioses. Que es solamente construcción de idea, que aparece y se queda dentro de tu cerebro y se convierte en palabra y en acción. Y descubrí que la literatura servía para un montón de cosas, pero la poesía servía también para ligar. Y la demostración de que literatura mata carita. Los basquetbolistas desaparecieron y solo Rafael Alberti en el aire hizo que ella me mirara, y ya no voy a contar más porque eso es solo mío. Es un enorme privilegio. Gracias, Cari, por estar aquí. Sigan a Cari y tu página, anda. Mi canal es Berry Books, y también pues agradezco aquí que está BookTube Guanajuato conmigo. También para que nos sigan en Facebook, es una nueva generación de BookTube Guanajuato, y también están invitados a que abran sus canales y que se unan a esta comunidad. Y pues ya nada más por último, recordarles que a este lado va a estar la firma, pero les van a dar un post-it para que pongan su nombre, y les piden por favor mucho orden para que Benito Taibo alcance a firmar todos sus libros. Él se va a tomar un pequeño descanso, pero ahorita va y firma. Voy a tomarme 3 minutos para no ahogarme mientras estoy ahí, y voy ahí a firmar con enorme gusto. Es un inmenso privilegio estar aquí una vez más, demostrando que la democrática República de los Lectores Bajío también funciona. Gracias, chicos.